Este sería nuestro primer programa del año. Va a ser un programa bastante relajado, va a ser como un, eh, un muestreo de todo lo que vamos a estar haciendo en el año. Digo, naturalmente, mientras se nos dé en este espacio. Para nosotros es muy importante estar aquí, como se les mencionaba. Y pues bueno, yo sé que por ahí, cuando arranca un año, cuando empieza un ejercicio fiscal, pues regularmente muchos o todos los despachos están revisando, ¿no? La reforma, si no hay reforma, bueno, la resolución miscelánea, la ley de ingresos, el paquete económico, etcétera, etcétera. Y pues bueno, en términos muy generales, se tiene ya al cierre del año y al arranque del año siguiente, pues ya se tiene una noción o una percepción muy general de qué es lo que nos espera. Yo creo que este año en particular debemos tener en cuenta que ya es lo último que corresponde al sexenio, donde el titular es actualmente Andrés Manuel López Obrador. Este año 2024, pues ya nada más le corresponde a él una parte del ejercicio fiscal. Sabemos que este es un año de elecciones, súper importante también para el tema de la recaudación para 2024 y pues sobre todo sabemos que la política con la cual ha conducido los temas de fiscalización, que han sido los ejes de la confianza, de no incrementar impuestos, de combatir la elusión, la evasión, etcétera, etcétera, pues de no haber una continuidad en cuanto al partido en turno, pues yo creo que sería digamos ya las últimas nociones de este tipo de política. En cambio de haber continuidad, pues yo creo que seguirían al menos la misma línea discursiva, ¿no? Y esto, bueno, es importante, por supuesto que es importante, para efectos de estar conscientes de cuál va a ser el objetivo, al menos para el año 2024, aunque ya no es un ejercicio que va a ser 100% completado por el titular del Ejecutivo, pues las bases ya están sentadas, al menos ya vimos ahí en la ley de ingresos que se espera obtener o cómo espera obtener ingresos, cómo se integra este presupuesto de ingresos para el año de 2024. Y lo que no es una novedad, por supuesto, es que de un porcentaje del 100%, pues los fragmentos más grandes correspondan al impuesto sobre la renta y correspondan, por supuesto, al impuesto al valor agregado. Digo, hay otros ingresos, vamos a hablar más, porque es el gran grueso que nos aplica, al menos creo a todos en nuestra actividad económica, en nuestro ejercicio diario de la profesión, todo lo relacionado o todo está relacionado con ISR e impuesto al valor agregado, ¿no? Que son los dos grandes rubros de este 100% que estábamos comentando, de lo que se espera obtener o lo que está presupuestado obtener como ingreso para el ejercicio 2024, pues el ISR representa casi el 30% de este 100% y el impuesto al valor agregado representa casi el 15%. Vemos ¿no? otro tipo de partidas, llamémoslas así, que también son significativas, por ejemplo, los ingresos por financiamiento, la venta de bienes, prestación de servicios y otros, que son porcentajes que están arriba de las 10 unidades. En el caso de ingresos por financiamiento, estamos hablando de un 19% que le corresponde de este gran 100%, y la venta de bienes, prestación de servicios y otros, pues es casi el 15%. Pero aquí lo que es muy importante tener en cuenta o ver es que el ISR es el gran ganador y por supuesto el IVA pues no se queda muy lejos de esto. Bueno, ¿qué es lo que sabemos o qué es lo que entendemos? Que al menos en la línea discursiva, en la parte política y de políticas recaudatorias, la bandera de este sexenio, que insisto, ya entramos al último año y que no es completo de este sexenio, pues ha sido que no haya una agresión fiscal, llamémoslo de esa manera, hacia los contribuyentes, ¿no? Vemos o se ha dicho mucho en el discurso que la idea es que a través de la base de la confianza se puedan lograr las metas recaudatorias, todo lo concerniente a impuestos sobre la renta, impuestos al valor agregado y un gran etcétera. Pero bueno, esto es la línea, digámoslo así, política discursiva, la no creación de impuestos para generar confianza. Inclusive, pues estrenamos en este sexenio el régimen simplificado de confianza, hablando de personas físicas, que pues bueno, creo que el gran desencanto vino justamente a finales del año pasado para muchos,
cuando pues sin aviso y sin nada, pues comenzaron a notificarse oficios de salida de este régimen. Que bueno, por supuesto que las bases ya estaban sentadas respecto de cuándo correspondía esta salida. Pero lo que quiero llegar con todo esto, o es parte de estas conclusiones iniciales de año, pues es que hay que estar preparados, hay que estar prevenidos y por supuesto entender que aún con un discurso amigable en temas políticos recaudatorios, lo cierto es que no podemos pensar que la recaudación va a estar en un plano que no corresponda a la importancia o relevancia que se le requiere dar por parte del aparato gubernamental, ya que pues es una fuente de financiamiento o una fuente de ingreso pues súper importante. Entonces, bueno, ¿quiénes son los que están inmersos en esta tarea? Pues principalmente asesores, contadores, abogados, fiscalistas, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que tienen que saber o qué es lo que debe estar preparado? Pues que hay muchas maneras en las cuales, sin necesidad de incurrir en un acto de violencia patrimonial para efectos recaudatorios, pues el gobierno tiene muchas maneras de hacer que tú pagues tus impuestos, que los pagues correctamente y, ¿por qué no decirlo? Pues también apostarle a que pagues a lo mejor un poquillo más de lo que te corresponde, no porque sea una política que se describa a sí misma como una política recaudatoria agresiva, sino por el simple hecho de que pues la autoridad, todo lo que le pueda haber cara de ingreso, pues le va a haber cara de ingreso, y todo aquello que crea que tú debes pagar impuestos, va a buscar la manera en que lo pagues, y que lo va haciendo de manera paulatina, ¿no? Vemos ahí algunos actos que no necesariamente son actos de fiscalización o de embargo, pero pues que sí generan este escozor, al menos para los gobernados y para los contribuyentes, estas molestias, pues por el simple hecho de sentirte que estás dentro del ojo del huracán. Y vamos a empezar a hablar de cosas súper básicas y súper sencillas, como son estos correos electrónicos a manera de recordatorio o de petición, en el cual te dicen que pues traes por ahí un pendiente, que algo no ha coincidido entre tus facturaciones y tus declaraciones, y por supuesto que tienes que pagar, ¿no? Otro ejemplo, pues la salida de estas personas que abruptamente las botaron del reciclo, y esto no solamente representa terminar con algún tipo de facilidad administrativa o con la incorporación formal a un régimen general o un régimen de actividad empresarial y profesional. Por supuesto que no, todo esto tiene un trasfondo, y el trasfondo es que pues se pueda recaudar más a partir de la actividad económica que tú estás desempeñando o tú estás desarrollando. ¿Ok? Entonces, bueno, al final del día, lo que se va a buscar siempre, aún y con una política de bandera blanca, digámoslo así, de confianza, pues siempre va a estar la intención o la idea por parte del aparato del Estado de recaudar. Y eso es en lo que debemos de concentrarnos, ¿ok? Las autoridades fiscales más conocidas en México, pues son el SAT, por supuesto, las coordinadas, que son aquellas, digamos, que tienen una demarcación territorial o una competencia estatal, que corresponden justamente al Estado de la Federación, que tenga su gobernador, etcétera, etcétera, pero que de acuerdo con un convenio de coordinación y colaboración en materia fiscal, pues muchas veces ejercen facultades para fiscalizar, perdón por la redundancia, impuestos de materia federal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí vemos a la Secretaría de Finanzas del Estado de Veracruz, o a la Secretaría de Finanzas de Coahuila, de Puebla, etcétera, etcétera, pues también enviando requerimientos, imponiendo multas, abriendo auditorías, y bueno, ¿qué es lo que se busca? Pues por supuesto garantizar el pago correcto de impuestos. Tenemos también al IMSS, por supuesto, con sus cuotas patronales, y qué decir del Infonavit, que eso sí, la verdad es que el Infonavit pues sí es bastante embargador de cuentas bancarias, y pues bueno, ni modo, ¿no? Lo que haya que pagar, pues hay que pagarlo. Lo que no, pues hay que defenderse, porque de lo contrario, pues si encuentra alguna autoridad, y esto lo digo con mucho, pues lo digo con mucha responsabilidad, es una autoridad que se le facilita recaudar en espacios o en recovecos donde a lo mejor un contribuyente, por o con la finalidad de no tener problemáticas o de no estar en el ojo de la autoridad, o no sentirse instigado, o no sentirse que lo están ya auditando,
pues paga y paga y paga y paga todo lo que cree que la autoridad está bien en cobrarle. Muchas veces, ya que revisamos los asuntos, pues resulta que no, que la autoridad estaba cobrando cosas indebidas, innecesarias, imponiendo multas que no correspondían y, por supuesto, inclusive haciendo que los contribuyentes incurran en pagos de lo indebido, más allá de saldos a favor. Entonces, bueno, todo esto también requiere, por supuesto, una asesoría y requiere también, en su caso, pues medios de defensa, ¿ok? ¿Qué es lo que debemos de pensar que va a haber o lo que se va a disparar para este 2024? Pues yo creo que en ambos sectores. Yo entiendo las formalidades de lo que señale, por ejemplo, un paquete económico, una ley de ingresos, pero la verdad es que ya en la práctica, conforme se va desarrollando el año, y muy importante, conforme el mismo gobierno vaya requiriendo de más fondos o más financiamiento, pues se comienzan a endurecer también las políticas recaudatorias. Entonces comenzamos a ver, por ejemplo, de momento, ¿no? Una desbandada de restricción de certificados de sello digital. O de momento vemos una desbandada también de multas de hasta 7, 8 años atrás, ¿no? O vemos también una desbandada de auditorías. Entonces, de momento también parece que se ponen de moda el bloqueo de las cuentas bancarias, los embargos. Y todo esto, pues, también, por supuesto, dependiendo de la necesidad del Estado de ir recaudando, recaudando, recaudando. Por eso es importante que nosotros entendamos, al menos, no me gusta decir el principal enemigo, pero pues tengamos una idea muy clara de qué es el SAT, por qué actúa como actúa. Bueno, de entrada, y de acuerdo con los artículos 1 y 2 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, pues el SAT es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es una autoridad fiscal, es responsable de aplicar la legislación fiscal, es fiscalizador de contribuyentes y de acuerdo con la misma ley es un facilitador e incentivador, de que pagues tus impuestos. Digo, a mí, al menos en mi experiencia, esta parte del SAT donde hace las veces de facilitador e incentivador, pues nunca lo hace para disminuir o minorar una carga tributaria, lo cual no es malo, por supuesto, está pues ejerciendo sus facultades, ¿no? Pero sí es muy común que te facilite las cosas para que pagues impuestos. Lo vemos a veces en las declaraciones de las personas físicas, en el mes de abril, que se acercan a lo mejor al propio Servicio de Administración Tributaria, que se presentan sus declaraciones hacia saludos, Miguel, saludos. Una asesoría que esté encaminada justamente a que el gobernado entienda qué es lo que está pagando, por qué está pagando, sino que parecía simplemente una presentación de todo lo que está precargado, sin revisar, sin verificar que efectivamente corresponda a la realidad del contribuyente. Muchas veces no se le pregunta o no se le asesora respecto de qué patrones lo están reportando y por supuesto no se hace ningún tipo de movimiento que pudiera favorecer al pagador de impuestos y no favorecer en un sentido laxo, sino en un sentido protector de sus derechos como pagador de impuestos, ¿no? Entonces, bueno, eso es una experiencia de lo que a mí me ha tocado ver, las facilidades que te otorga el SAT para presentar tus declaraciones, por ejemplo, pues nunca van encaminadas hacia una protección máxima de los derechos, sino más bien a que todo lo que diga en su sistema que tú tuviste como ingresos se califique como tal, entre a la tasa más elevada y, por supuesto, te generen tu línea de captura. A veces te dan la opción del pago en parcialidades, pero pues ya cuando se acerca a veces una persona, un contribuyente que ya tiene un problema de estos, pues revisamos y pues resulta que la declaración estuvo mal. ¿Estuvo mal por qué? Pues porque habían patrones que no reconocía el contribuyente, pero como se acercó a una de estas oficinas, y en esas oficinas no verifican este tipo de situaciones, pues así como estaba, así se le presentaron, le declararon y ahora tiene una deuda autodeterminada. Entonces, bueno, este tipo de facilitador o incentivador, pues siempre va a ser encaminado a una mayor recaudación. Insisto, no está mal cuando pues eso corresponde conforme a derecho, pero cuando no corresponde a la realidad jurídica de un gobernado, pues hay que tener mucho cuidado con la información que se está presentando como ingreso, ¿ok? Pero bueno, ¿qué es o qué más cosas puede hacer el SAT? Digo, alejándonos de las políticas de cada sexenio, alejándonos, por supuesto, del discurso que se vaya dando de acuerdo a los planes recaudatorios de cada año y a estas políticas pseudo amigables para el pago de impuestos. Si nos vamos estrictamente a lo que la ley del SAT dice,
Podemos ver en el artículo 7 que sus atribuciones son recaudar impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y accesorios de acuerdo a la legislación aplicable. Otra atribución que tiene el SAT es vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, ejercer las facultades de comprobación previstas en dichas disposiciones. Por supuesto, es el gran ojo. El SAT tiene la atribución de allegarse de la información necesaria para determinar el origen de los ingresos del contribuyente y, en su caso, el cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales. Insisto, esta parte es atinente a lo que dice la ley, no a lo que dice un paquete económico, no a lo que diga en las entrevistas el jefe del servicio o la jefa del servicio de administración tributaria. Estamos hablando en estricto sentido y analizando lo que el SAT es y lo que puede hacer. ¿Por qué? Porque como eso está en ley, pues